Familia, vamos a hablar un poquito acerca de esto y quiero que estés bien pendiente y si así gustas tomar nota, creo que será de mucha bendición. Cuando miramos este pasaje, quiero que lo volvamos a leer con calma y que consideremos la palabra que más se repite en este pasaje. Una de las maneras, escúchame bien, una de las maneras, y esto es algo que es básico para cualquier estudiante de la Escritura, si usted quiere estudiar la palabra y hacerlo bien, de forma simple, al leer un pasaje, fíjese si hay una palabra que se repite muchas veces. Si hay una palabra que se repite muchas veces, ¿por qué usted cree que se está repitiendo muchas veces? Parece que hay algo que se quiere comunicar en ese pasaje, que esa palabra contiene algo especial. Así que vamos a leer de nuevo detenidamente el pasaje, búsquelo en su Biblia, y yo quiero que usted conmigo note y subraye esa palabra que más se repite en el pasaje. Leemos así, Génesis 12, del 1 al 4, dice, y el Señor dijo a Abraham, qué bueno que tenemos un Dios que revela su voluntad, ¿verdad que sí? Que nos habla. Vete de tu tierra y de tu parentela o de tus parientes, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Después el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldiga, maldeciré. Y luego otra vez repite, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la palabra que más se repite en esa porción es que la palabra bendición significa entonces que sería sabio, ¿no les parece? Que nosotros demos un vistazo. ¿Qué realmente significa esa palabra? Porque si nosotros comprendemos lo que significa esa palabra a la luz de ese pasaje, vamos a comprender de manera más clara cómo esto hace sentido para nosotros hoy. En el Antiguo Testamento, esto es bien importante, específicamente en Génesis 12, el concepto de bendición de Dios, como lo hemos leído en el original, viene de la palabra barak. En el Antiguo Testamento, bendición en hebreo es barak, y en griego, en el Nuevo Testamento, es makarios. Y presenta la realidad de lo que es la bendición, el favor de Dios de una manera sobreabundante. Es como la expresión bondadosa de Dios sobre la vida de aquellos que Dios desea bendecir. Esta palabra aparece en este pasaje muy claramente, nosotros la hemos identificado, ¿no es cierto? Y esta palabra es fundacional, es esencial dentro de lo que es el proceso de Dios llamar a Abraham en este momento, quien luego se convirtió en Abraham, padre de naciones, porque Dios le cambió el nombre. Y este pasaje, amados, es uno de los más importantes en toda la Biblia. Y si usted me pregunta por qué, se dice, y los que estudian mucho más que nosotros, que este pasaje marca un pacto que Dios hizo con Abraham, el llamado pacto abrahámico, que ya vamos a ver más adelante, qué relevancia tiene para nuestro tema y qué relevancia también tiene para la realidad de nuestra experiencia de relación con Dios. ¿Qué significa, amados, bendición en este contexto? Lo tenemos ahí para que usted me pueda seguir. En el Antiguo Testamento una bendición, y esto es bien importante que lo tengamos en mente, no es solo un deseo de buena suerte, no solamente es el deseo de bienestar o el experimentar bienestar material superficialmente hablando, no, es algo más que eso, es algo más profundo, es el favor de Dios en la vida de aquella persona a quien Dios quiere, en quien Dios quiere derramar su bondad, su gloriosa bondad. Aquí les defino con más claridad, es el favor divino activo. Es en otras palabras la fuente de vida, es la prosperidad de Dios, que no es la prosperidad nada más económica, sino es la prosperidad integral del Señor. Es la fertilidad en el Antiguo Testamento, es la protección, es el éxito, es esencialmente, y esto quiero subrayarlo para efectos de lo que es el elemento más básico de lo que es la bendición de Dios, es la oportunidad de nosotros poder tener una relación correcta con Dios. Una persona verdaderamente bendecida es aquella persona que logra tener una relación correcta con Dios. Tú puedes tener todo lo que tengas, pero si no tienes una relación correcta con Dios, no eres una persona bendecida. Y es por eso que cuando miramos este pasaje entonces y miramos el texto de Génesis capítulo 12, nos damos cuenta de que esta palabra bendición no nada más se queda en un renglón,
sino que vamos a ver específicamente varios niveles o aspectos de la bendición de Dios marcados en este pasaje, porque si hablamos de la bendición de Dios para la familia, sería bueno que entendiéramos las tres dimensiones de la bendición de Dios manifestadas en este pasaje. Las vemos en estas tres maneras y las tenemos ahí. En primer lugar, Dios promete bendecir a Abraham personalmente. Y aquí vemos cómo en el pasaje se señala de forma clara y directa cómo Dios promete bendecir a Abraham. Haré de ti una nación, te bendeciré. Porque la bendición de Dios comienza ¿dónde? En el individuo. El Señor quiso bendecir a naciones, pero antes de bendecir a una nación, antes de bendecir familias, ¿a quién quiso bendecir? A un hombre. Y en este pasaje pensemos en Abraham. Abraham era un pagano. Abraham no era un hombre que no era un Job, vamos a decir. ¿Okay? Era un extranjero, era un hombre pagano, de nación idólatra. Pero Dios en su misericordia lo llamó. Dios tuvo la iniciativa. Y esto nos hace pensar a nosotros que la bendición de Dios esencialmente puede ser descrita como la acción de Él al llamarnos a que nosotros seamos parte del plan que Él tiene con nosotros. Hablábamos en la Academia Bíblica que la voluntad de Dios no es que nosotros solamente aspiremos a que Dios nos diga qué Él quiere con nosotros, sino que nosotros nos unamos a Él, a su voluntad y a lo que Él está haciendo. Así que en estas instancias, hermanos, la bendición de Dios en esencia principalmente es personal. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Que la bendición de Dios es personal. Dios quiso bendecir a Abraham con un propósito, como también te quiere bendecir a ti. Le promete hacer de él una gran nación, le promete descendencia, le promete inclusive hijos, ¿okay? Descendencia, aun cuando ya estaba avanzado en edad, aun cuando su esposa Saraí era estéril. Así que la bendición de Dios en ese renglón, ¿qué implicaba? Implicaba la manifestación sobrenatural de Dios, haciendo lo imposible humanamente en la vida de Abraham. Y en esas instancias entonces vemos cómo ese es el primer elemento o la primera manifestación de la bendición de Dios. La segunda, que la vemos aquí también con Abraham, es cuando Dios le dice y le afirma a Abraham que él será de bendición. Porque Dios nos bendice no nada más para que nosotros disfrutemos de su favor. Él siempre nos bendice para que nosotros seamos canales a través de los cuales otros puedan ser bendecidos. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Eso es algo que a veces nosotros perdemos de vista. Y aquí en este ejemplo de Abraham se manifiesta de forma profunda. La bendición no es solo para Abraham como privilegio privado, como algo solamente para él, sino es una gracia otorgada para que otros puedan ser bendecidos. Y ya vamos a aterrizar pronto a cuál es la descripción más poderosa de la bendición de Dios en estas instancias. No solo le dice Dios a Abraham, tendrás bendición, sino que le dice, tú mismo serás de bendición para los demás. Así que el primer renglón de la bendición de Dios es como personal, pero el segundo va más allá. El segundo renglón de la bendición de Dios te coloca a ti en la posición de ser un instrumento, un canal a través del cual Dios puede bendecir a otros. Y el tercer renglón de la manifestación de la bendición de Dios aquí es la bendición de la promesa universal de salvación. Y esta es la más poderosa, porque nosotros pensamos en la bendición de Dios y pensamos en el alivio de nuestras circunstancias presentes. Cuando nosotros pensamos en la bendición de Dios, pensamos en simplemente cómo eso impacta mi universo, mi vida solamente. Pero nos olvidamos de que en este aspecto en particular, la bendición de Dios tenía un alcance mayor, que trascendía a Abraham, que trascendía al pueblo que nacería de la simiente de Abraham y que llegaría hasta ¿quién? Hasta Jesús el judío, siendo el cumplimiento de esa simiente a través de la cual todas las familias de la tierra recibirían la verdadera bendición. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? En esas instancias, mis queridos hermanos, la promesa culmina con lo que aquí comunica el pasaje, en ti. En ti, por medio de ti, serán benditas todas las familias. Hay otras versiones que dicen naciones. Y
¿Cómo nosotros diferenciamos una cosa de otra? Bueno, las naciones se componen de familias, ¿verdad que sí? Muchas familias componen una nación. Desde el principio, Dios quiso bendecir ¿a quién? A familias. En el corazón de Dios está bendecir la familia. Y familias bendecidas, familias alcanzadas por la promesa universal de Dios para salvación, son familias que inclusive pueden bendecir una nación. La nación que se adolece, la nación quebrantada, la nación moralmente y éticamente coja, es el resultado de ¿qué? De individuos que no viven en la bendición de Dios, de familias que no viven en la bendición de Dios. Porque usted cree que la sociedad en la que vivimos está queriendo redefinir el concepto familia. Porque usted cree que ya cualquier cosa es familia. Si cualquier cosa es familia, entonces nada es familia. Porque la misión es que destruir la familia. La familia recuerda al mundo la bendición que Dios aquí prometió de salvación y redención, específicamente para las familias. Familias que bendecidas pueden hacer la diferencia en una nación también. Así que quiero que tengamos claro esto, y esto quizás es un poquito, vamos a decir, académico, pero es importante que lo comprendamos porque en este pasaje el concepto bendición no es uno diluido ni superficial. Es uno que comienza ¿dónde? En el aspecto personal. Es la bendición de Dios para el individuo. Pero también es la bendición que colocó a Abraham y te coloca a ti también como un instrumento de bendición, un canal para bendecir a otros, porque siempre somos bendecidos para bendecir a otros. Pero en este pasaje, la relevancia eterna y el alcance eterno de la salvación de Dios no nada más se queda en Abraham ni en su entorno inmediato, sino que tiene un cumplimiento profético que aún le da coherencia a toda la revelación bíblica y se cumple ¿en quién? En Jesucristo, la simiente de Abraham. El pueblo judío viene a ser, ¿verdad? Esa simiente que nace de Abraham y del pueblo judío nosotros recibimos ¿a quién? A Jesús, quien era judío y es nuestro Salvador, a través del cual nosotros hemos recibido la vida eterna. Génesis capítulo 22, verso 18, también nosotros vemos a Dios recordarle a Abraham esta promesa. Y de hecho esto ocurrió después que Dios le pidió que él ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. El hijo de la promesa a través del cual esta descendencia se haría una realidad. Dios se lo pidió a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y cuando Abraham no rehusó entregarle a Dios en sacrificio a su hijo, luego Dios mismo le dice y le recuerda, en tu simiente, en otras palabras, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces aquí entra el elemento de la obediencia. Todos nosotros queremos bendición. Todos quisiéramos ser instrumentos de bendición. Todos nosotros quisiéramos poder alcanzar o recibir la bendición de la comunión con Cristo, pero nos olvidamos de que lo que nos acerca a esa experiencia es la fe. Es la fe que en Abraham se manifestó como en obediencia. Y la obediencia, amado, créame que es la expresión más viva. Jesús dijo, si ustedes me aman, me obedecerán. No hay otra manera. Hay esposas y esposos que quizás, o personas que dicen, no, yo me siento amado cuando me dan regalitos. ¿Cuántos son así aquí? Yo me siento amado, amada cuando me llevan a cenar. Yo conozco a algunos por ahí que se sienten así cuando los llevan a cenar. Yo me siento amada, me siento amado cuando me dicen palabras de admiración. ¿Tú sabes cuándo el Dios del cielo se siente? Él es el Dios de la palabra, Él es una persona. Es Dios en tres personas. Él se siente agradado cuando sus hijos le obedecen. Se siente amado. Piensa que esa es la manera de tú decirle a Dios, te amo. Cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros, como estamos hablando en la Academia Bíblica, ajustamos nuestra vida a la voluntad de Dios. Esto significa, mis queridos hermanos, que a través de Abraham, es decir, de su descendencia,
dígase Jesucristo, la bendición en palabras finas, la bendición salvífica de la justificación por la fe se extendería a todas las familias de la tierra. Porque entendamos, la salvación, la bendición que alcanzaría a todas las familias de la tierra, aquí se está refiriendo, y lo vamos a ver ya mismo en Gálatas, porque Pablo nos lo explica, es, amado, la justificación a través de la fe. No hay mayor bendición que tú y yo podamos recibir en esta vida que la que nosotros por gracia recibimos cuando venimos a la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5 dice que al ser nosotros justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quizás un poquito de teología, la justificación, amado, no es otra cosa que la posición o el estatus que Dios por gracia te otorga, en donde tu deuda es cancelada. Tu deuda es cancelada delante de Dios. Tu pecado es perdonado delante de Dios. Y Él te otorga la justicia de Cristo. Imagínate tú eso. Ser justificado significa que la culpa de tu pecado se hizo realidad sobre Cristo cuando Él la llevó en la cruz. Y la justicia de Dios, la rectitud de Cristo, donde Él vivió una perfecta obediencia, ganándose así el favor del Padre porque Él sí lo logró, entonces te es otorgada a ti. Y no porque tú hagas ciertas cosas que te hagan ganarte eso, sino solamente porque tú creíste, solamente porque tú pusiste tu fe en Jesucristo. Solamente eso. Too good to be true. La salvación es too good to be true, pero it is the truth. Es la verdad. Es la verdad. Tú no tienes que hacer nada. ¿Sabías eso? Tú no tienes que hacer nada para ser justificado, perdonado, colocado, de alguna manera exonerado de tu culpa y vestido con la justicia de Dios. Solamente necesitas creer. Y cuando hablamos de creer, estamos hablando, amados, de confiar. De confiar que no nada más mi culpa la llevó Jesús, sino también creer que todas mis buenas acciones son insuficientes para salvarme. Porque muchas veces pensamos que nosotros nada más necesitamos arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Pero también necesitamos arrepentirnos de las cosas buenas que hemos pensado que nos ganan el favor delante de Dios. Porque haciendo eso, estamos haciendo insuficiente y diciendo, Jesús, qué bueno que tú moriste por mí, pero necesitas mi ayuda para poder salvarme, no es suficiente. Y por eso, por favor, cuenta mis buenas acciones. Y aunque fuimos creados para buenas obras, dice la palabra, ¿verdad que sí? No obstante, la palabra dice que solamente por la fe en Cristo Jesús nosotros vamos a ser salvos. Entonces, si pensamos en la bendición la bendición de Dios para la familia, la bendición de Dios para la familia comienza ¿dónde? Comienza cuando el individuo que es parte de esa familia tiene una relación correcta con Dios. Dios llamó a Abraham y le hizo esta promesa para revertir, amado, los efectos de la caída en Génesis 3 y darle la oportunidad al ser humano de que no se perdiera eternamente, sino que pudiera reconciliarse con Dios y tener vida eterna. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar a ti es vivir una eternidad sin Cristo. Aun cuando en este mundo hayamos disfrutado de todos los banquetes y manjares que tú te puedas imaginar. ¿Les hace sentido esto, hermanos? Así que afirmémonos en esa realidad. La bendición de Dios para la familia plantea, amados, la restauración de Dios. Plantea esa intención de Dios de extender su favor a todos los pueblos de la tierra para que le conozcan y puedan tener una relación correcta con Dios. ¿Cómo eso es posible? A través de la obra de Cristo. ¿Cómo eso es posible? A través de la intervención misericordiosa de Dios. Y esta bendición nosotros la vemos en Gálatas, la tenemos ahí para que podamos entender, porque Gálatas, el apóstol Pablo nos ayuda a entender lo que quiso realmente y el significado, la amplitud del significado de lo que dice Génesis 12. Gálatas 3, versos 8 y 9 dice, la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente.
Así que nosotros somos resultado de la bendición ¿de quién? De Abraham. Somos el resultado de la bendición de Abraham. Por la fe de Abraham, nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir esta bendita justificación. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Significa que cuando tú te unes a Cristo a través de la experiencia de la fe, tú eres una persona bendecida. Eso es lo que está diciendo aquí. El verdaderamente bendecido, ¿quién fue? Jesús. Jesús fue el verdaderamente bendecido. Y todo el que se une a Él recibe bendición. Todo aquel que se une y se acerca al que en el frío tienes a alguien que está calientito, tú te calientas con él, ¿verdad que sí? Todo aquel que se acerca a Jesús a través de la fe, a través del arrepentimiento, a través de la devoción, a través de la obediencia, ¿qué recibe? ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Bendición de Dios. La bendición de la experiencia de una relación correcta con Dios. De nada sirve tener todo lo demás si no tenemos una relación correcta con Dios. Yo me he dado cuenta en mi experiencia, en mi corta experiencia de vida, porque yo soy jovencito, solamente 46 años, aunque me veo de menos. No digan lo contrario, por favor. En mi experiencia de vida yo me he dado cuenta de cómo muchas personas han podido experimentar restauración en la familia, en el matrimonio, como resultado de arreglar su relación con Dios. Muchas veces cuando personas pueden llegar en necesidad de ayuda, buscando consejería, lo primero que identificamos antes de poder trabajar con lo superficial es ¿cómo está tu relación contigo, con Dios? Porque un hombre que tiene una relación correcta con Dios va a tener la gracia para amar bien a su esposa. Una mujer que tiene una relación correcta con Dios va a tener mayor fortaleza, vitalidad y ánimo para aceptar sus errores, para ver a su esposo como Cristo, aun cuando está muy lejos de parecerse a Él. Pero verlo de esa manera y honrarlo. Y viceversa. Un hombre de momento puede decir, es que mi esposa, tengo que amarla como Cristo ama a la iglesia, pero es que está difícil. Es muy duro porque tú no vives con ella. Está complicado. Pero es como un hombre que vive amando a Dios recibe la gracia del amor de Cristo que le otorga la fortaleza para poder amar y así sucesivamente en todos los aspectos en general. Así que si nosotros queremos familias fuertes, si tú como mamá quieres ser una mamá que impacte espiritualmente la vida de tu hijo, si tú como esposo, como esposa quieres hacer la diferencia y vivir en la bendición de Dios, ¿qué tú necesitas? Tener una relación correcta con Dios. Edificar tu vida sobre la base de una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, amado, quiero decirte que serás una posible víctima del ataque frontal que nuestra cultura tiene contra la familia, aun cuando tú vengas a la iglesia, aun cuando tú te identifiques como cristiano. Las estadísticas dicen que los divorcios en las iglesias son casi igual o prácticamente igual a los de las personas que, vamos a decir, no son creyentes o no participan de la experiencia de la iglesia. Hay muchas cosas que se dan de la misma manera. No hay diferencia, lamentablemente, en este país entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque o parece que son creyentes, pero no en realidad lo son, o sí quizás lo son, pero no viven una vida de fe. No ponen en práctica los principios de la palabra de Dios. Y cuando reflexionamos en relación a este tema, sepamos que Dios llamó a Abraham y lo bendijo y le dijo, a través de ti y de tu simiente, Jesús, todas las familias serán bendecidas, para que cuando tú te unes a esa simiente que es Cristo y tienes una relación con Él, tú puedas disfrutar de su bendición a través de la reconciliación, a través de la justificación, a través de la redención eterna en Cristo, y por ende tú puedas ser un canal ¿de qué? De bendición. ¿Les hace sentido, amados? ¿Verdad que sí? A mí me hace demasiado sentido. Quiere decir entonces que la verdadera bendición de Dios, relacionada a Génesis capítulo 12, verso 3, para todas las familias de la tierra, interpretada desde la perspectiva del cumplimiento del nuevo pacto, solamente nos llega a través de ¿quién? De Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús. Y todo esto, mis queridos hermanos, nos lleva a concluir
que la bendición, habiendo visto ya, ¿verdad?, las 3 dimensiones de la bendición de Dios, yo nunca había, honestamente, hay veces que tú te disfrutas preparar un sermón. Esta fue una de esas veces que me disfruté mucho y aprendí mucho mientras estudiaba para prepararme. Y dije, wow, qué increíble la bendición de Dios. Yo tenía una visión muy superficial del alcance de la bendición de Dios. El alcance de la bendición de Dios es eterno. Y para que sea eterno, Cristo tiene que ser el centro. Para que trascienda la vida terrenal, Cristo tiene que estar en el centro. Así que si tú quieres la bendición de Dios, Señor, bendíceme, bendíceme. ¿Sabes qué Dios te va a dar si tú le pides eso? Te va a ofrecer, oye, ¿quisieras una relación correcta conmigo? Porque no existe mayor bendición que Dios mismo. La bendición más grande de Dios no es la que Él puede darte, sino es la que Él es para todos aquellos que ponen su confianza, porque la manifestación y la métrica, la regla que define todo lo bueno, es ¿quién? Dios, quien es perfectamente bueno en toda su realidad y en todos sus atributos, lo cual nos lleva a concluir que la bendición de Dios para la familia, para las familias, para tu familia, para mi familia, comienza ¿con qué? Usando el texto de Génesis, comienza con escuchar y responder al llamado de Dios. Así comenzó la bendición para Abraham. ¿Tú quieres bendición? ¿Cómo comienza todo esto? ¿Quieres ser parte de la bendición de Dios? ¿Quieres una familia bendecida? Aún jóvenes que están aquí, ¿quieres construir desde ya? Tú tienes, jóvenes que están aquí, tú tienes el potencial, tus decisiones hoy día van a formar lo que será tu familia en el futuro. Hace muchos años yo leí un libro del doctor James Dobson y él hablaba de que la década de los 15 a los 25 años es la década más crítica de la vida de cualquier persona porque se toman las decisiones que te afectarán por el resto de tu vida. Y en esas instancias, cuando yo pienso en los jóvenes, pienso que tus decisiones, tus buenas decisiones ahora marcarán el trayecto de tu destino en algunas cosas. Decide bien, honra a Dios, edifica para Dios, espera, no hagas como hacen todos los demás, por favor. No, Dios quiere bendecirte, pero para que tú recibas la bendición, tú tienes que colocarte en la posición correcta. Tienes que estar en la posición correcta. ¿Y cuál es la posición correcta? ¿En comunión con quién? Con Cristo. Esa es la posición correcta para que tú puedas ser bendecido por Dios. Porque la bendición de Dios comienza con escuchar y responder al llamado de Dios. Llamado que para Abraham, escucha bien hermano, llamado que para Abraham implicó el desafío de dejar su tierra, sus parientes y seguir la dirección de Dios. Pero que para nosotros hoy implica dejar, amados, que la fe sea lo que guíe tu vida. Dejar, amados, que el aferro al pecado, si es que hay algún pecado en tu vida al cual tú estás aferrado. Quizás para Abraham implicó dejar sus parientes, su familia, pero para ti implica hoy dejar la incredulidad, dejar ese estilo de vida, esas actitudes que te alejan de la bendición de vivir en una estrecha comunión con tu Creador. Piensa, ¿qué necesitas dejar? ¿Qué necesitas dejar? Porque para que tú puedas ser bendecido por Dios, tienes que hacer espacio en tu corazón. Tienes que hacer espacio y sacar aquellas cosas que están ocupando el lugar de Cristo en tu corazón. Número 2, la bendición de Dios. ¿Quieres tú ser bendecido, disfrutar de esta bendición para ti y para tu familia? Comienza con escuchar y responder al llamado de Dios, pero continúa con un acto de fe y obediencia. Me encanta el verso 4, búsquelo en su Biblia, 12, verso 4. ¿Qué dice ese pasaje? 12, verso 4 dice que después que Dios le dijo todo lo que le dijo a Abraham, dice, y entonces Abraham se puso a discutir con Jehová Dios, porque no estuvo de acuerdo con lo que él le pidió que hiciera. Era algo muy injusto y demasiado costoso para él, ¿no? Dice que Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Esa es la definición más literal de la fe. La fe no es un sentimiento. La fe es la disposición del corazón para nosotros escuchar lo que Dios nos dice y obedecer aunque no nos haga sentido lo que nos pide. Eso es lo que nosotros vemos aquí en Abraham. Y esa es la gente que Dios quiere bendecir. Esa es la gente que se convertirán en canales de bendición, primeramente para los de su casa, pero también para la iglesia y para todos aquellos que les rodean.
Abraham, dice aquí, se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y yo pensaba, nunca es tarde para obedecer a Dios, aun si tiene 75 años. Aunque en este tiempo 75 años eran como 35 ahora, no sé, a lo mejor, quizás. Me lo estoy inventando. Pero no importa cuán viejo seas o cuán joven seas. Nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde para que tú escuches el llamado de Dios y para que tú construyas para la bendición de Dios en tu vida al escuchar el llamado de Él y responder y al actuar en fe y obedecer. El pasaje de Hebreos 11 lo tenemos ahí, me encanta. Me encanta porque nos ayuda a entender la fe de Abraham. Hebreos 11:8, cuando habla de el Hall of Fame, el Salón de la Fama de la Fe, obviamente incluye al padre de la fe, Abraham, que no era un hombre perfecto, porque ser una persona de fe no significa que tú eres perfecto. Abraham metió las patas, como decimos, varias veces, pero esa es la realidad humana. Somos el resultado de la gracia de Dios. Por la fe, dice aquí, la fe es la certeza y la convicción que proviene de Dios. No es algo nada más humano. Esta fe del capítulo 11 de Hebreos no es el despertar de unos sentimientos especiales en tu corazón hacia Dios, no. Es el don de Dios manifestado a nuestra vida. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Saldrías tú y dejarías todo sin saber hacia dónde Dios te lleva? Piensen en los discípulos cuando Jesús los llamó. Pasó exactamente lo mismo. Porque la bendición de Dios siempre envolverá un riesgo. Siempre envolverá un riesgo. Siempre es el llamado a caminar sobre arena movediza. Yo prefiero caminar por arena movediza con Cristo que por terreno firme sin Dios. Amén. Tengamos en mente eso. La vida de fe nos lleva en esa dirección. Dice, sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob. No sé qué tenía, la historia quizás a lo mejor extrabíblica lo explicaría, pero no sé qué él tenía en Ur con su padre, pero a lo mejor tenía mansiones, a lo mejor tenía muchas cosas y estuvo dispuesto a dejar eso ¿para qué? Para irse a vivir ¿en qué? En cabañas. Dice aquí, correderos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos como arquitecto y constructor, que es Dios. Él tenía la esperanza en la eternidad. Escúchame bien, tenía una perspectiva eterna de la vida. Hermanos, no tengamos una visión miope. La vida no consta del inmediato. Hay una realidad eterna a la cual nosotros debemos apuntar. ¿Tú deseas la bendición de Dios para tu vida? La que enriquece, como dice Proverbios, y no añade tristeza consigo. ¿Quieres ser un instrumento de bendición a otros, a tu familia? Necesitas, amados, y con esto resumo, una relación con Dios a través de Jesucristo si no la tienes. Si tú estás aquí hoy y no tienes una relación con Cristo, o tu relación con Cristo es superficial, Cristo es aquel que te resuelve los problemas y tú lo llamas cuando lo necesitas. Qué bueno es tener gente así, ¿verdad? Tener gente que tú lo llamas cuando lo necesitas, pero cuando no lo necesitas, no te quiero aquí. ¿Para qué? No, me estorbas. Jesús no quiere ser eso. Para muchos de nosotros a veces Jesús se convierte en eso. Lo llamo cuando me enfermo, lo llamo cuando tengo problemas, lo llamo cuando auxilio y lo tratamos como chapulín colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Pensando que Jesús viene así como, yo vengo a ayudarte a socorrerte. Amados, Jesús desea ser tu Señor. Él vino para ser Señor de tu vida, de tus asuntos, de toda tu realidad, de tus relaciones. Es de la única manera que tú vas a poder disfrutar de la bendición de Dios a plenitud. Así que si tú no tienes una relación con Dios, tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas la reconciliación, tú necesitas una vida nueva. La vida nueva que Cristo da a fin de que tú puedas recibir la bendición de Dios y ser un canal de bendición. Es interesante cuando a personas que no son creyentes tú les preguntas, ¿por qué puedo orar por ti? Y te puede orar por esto, ora por cosas legítimas, ora por mi mamá, ora por mi suegro, ora por esto, ora porque quiero un trabajo mejor del que tengo, cosas legítimas, ¿verdad que sí? Y oramos y Dios en su misericordia contesta. Dios es bueno.
Pero muy poca gente escuchamos al preguntarles eso. Ora por mí porque yo necesito arrepentirme de mis pecados y seguir a Jesús. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y si tú estás aquí hoy y tú te encuentras en esa posición, qué bueno que estás aquí, pero lo que más tú necesitas es una relación correcta con Dios. Si no, no eres una persona bendecida. Aun cuando Dios te pueda bendecir con lo que llaman por ahí la manifestación de la gracia común de Dios. Él hace llover sobre buenos y malos, ¿verdad que sí? Pero Él quiere para ti, Él murió en la cruz para darte una gracia especial, no una gracia general. Una gracia especial que te coloca en una posición correcta con Él y te libra de la ira de Dios. ¿Tú sabías eso? Que no tener una relación con Dios te pone correcta con Dios, te pone en la posición en la cual tú eres literalmente enemigo de Dios. No porque Dios lo quiera, sino porque tú estás escogiendo eso. Así que escoge seguir a Cristo. Y obviamente hay muchas teorías y posturas bíblicas en cuanto a eso. Yo creo que todo aquel que escoge a Cristo es porque Dios ha hecho un trabajo previo en él. Pero eso no anula el hecho de que tú tienes que escoger a Cristo. Tú tienes que escoger seguir a Jesús. La voluntad tiene que rendirse y eso no anula el trabajo soberano de Dios para que ocurra eso en nuestra vida. Amados, tú deseas la bendición de Dios, número 2, y con esto termino. Necesitas vivir para agradar a Dios. Yo creo que lo tenemos por ahí. Necesitas vivir para agradar a Dios. Eres salvo, eres creyente, ya tienes una relación con Dios. ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Para sobrevivir? No, vive para agradar a Dios en todo, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esto solo es posible cuando, como producto de haber sido visitados por la gracia de Dios en Cristo, eres motivado a vivir para agradar a Dios. ¿Quiénes son los que son motivados a agradar a Dios? Aquellos que han sido visitados por la gracia de Dios, por aquellos que dicen, Dios mío, tú me salvaste aun cuando yo era un vil pecador. Amados, yo soy un vil pecador, tú eres un vil pecador. Nosotros nos tenemos mucha pena. Pero si nosotros no tenemos, hablaba con Lemar hace algunos días, que si nosotros tenemos una definición diluida del pecado, si nuestra doctrina del pecado y de la santidad de Dios es débil, nosotros vamos a malinterpretar a Dios y vamos a malinterpretar la salvación. Nosotros necesitamos entender que estamos totalmente y humanamente depravados. El pecado no tiene que ver con lo que tú haces, el pecado tiene que ver con algo que tú naces con esa tendencia y necesitas ser rescatado. Es como si fuera la necesidad de un trasplante de corazón, no de una reparación superficial. Jesús tuvo que morir en la cruz para darte esa oportunidad y estamos tan y tan afectados por el pecado que Él no nada más nos ayuda. Él se tiene que mudar a nuestro corazón para que el problema empiece a resolverse. Porque nosotros solos no podemos. Él tiene que venir a vivir en nosotros para que el problema del pecado lo podamos superar. Porque somos pecadores vendidos al pecado. ¿Y qué hace el tener una definición clara de la realidad del pecado? Es que nosotros entonces tengamos una visión más elevada de la gracia de Dios. A nosotros decir, wow, yo estaba tan perdido. Pero mira qué increíble gracia la que tú me has otorgado cuando yo viví en rebeldía contra ti, aun cuando yo pequé contra ti, tú me salvaste. La mayor bendición que una familia puede tener no es solo bienestar temporal, aunque no es malo, no es intrínsecamente malo buscar el bienestar aquí, no. Pero cuídate de que esa búsqueda no sustituya la búsqueda de Dios. Porque toda intencionalidad humana puede convertirse o llevarnos a crear un ídolo si ella no es motivada por nuestra devoción a Dios. La mayor bendición que una familia puede tener no es nada más bienestar temporal, sino conocer a Cristo, vivir bajo su gracia. Amados, porque cuando el Evangelio transforma el corazón de cada miembro del hogar, sepamos algo. Cuando cada miembro de la familia es afectado por el Evangelio y la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo, la familia también es transformada y se convierte o se puede convertir
en un lugar donde empieza a haber perdón, empieza a manifestarse el amor, empieza a manifestarse el servicio. Es como estamos aprendiendo en la clase de ETE, el reino de los cielos se manifiesta. El reino de los cielos, los valores del reino de Dios empiezan a hacerse realidad en la vida de ese hogar. Pero todo comienza ¿dónde? Una relación correcta con Dios, un enfoque de vivir para agradar a Dios. Amado, si deseas la bendición de Dios para ti y para tu vida, esas 3 cosas te dejo para que te las lleves en el corazón. Número 1, escucha, actúa en fe y mantente en íntima comunión con Jesucristo. Jesús murió en la cruz, hizo lo que hizo, resucitó al tercer día, nos dio su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra para que esto pueda ser una posibilidad, si nosotros así lo queremos. Escucha y responde con prontitud a Dios, a su llamado, actúa en fe, créele y obedécele y mantente en íntima comunión con Jesucristo. Todo lo demás será secundario. De hecho, yo pienso que las bendiciones añadidas a esto se disfrutan más cuando esta que te acabo de mencionar es la que más afectos despierta en tu corazón. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu misericordia y por tu bendita palabra. Palabra viva que nos recuerda en esta tarde tu misericordia hacia nosotros a través de este pacto que conocemos como el pacto abrahámico, donde tú prometiste bendición a un hombre para que él fuera un instrumento de bendición, que no nada más alcanzaría a los de su entorno inmediato, su pueblo, sino a las familias, todas las familias de la tierra. Gracias por la simiente a través de la cual nosotros podemos tener la oportunidad de recibir la bendición más grande que jamás podremos experimentar, que es la bendición de la reconciliación contigo, que es la bendición de la justificación a través de la fe, donde somos colocados en una relación correcta contigo al recibir la justicia de Cristo y al ser liberados de la culpa. Aleluya. Padre, aun cuando no lo sintamos, aun cuando todavía luchemos con la culpa, aun cuando todavía luchemos con cosas que necesitamos de momento entregar, qué bueno que eso no cambia el hecho de que si estamos en ti, unidos a ti, hemos sido justificados, nuestra deuda ha sido cancelada, somos libres, ya no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Señor, yo clamo por si entre nosotros hay alguien que todavía está bajo condenación, porque has rechazado la única oferta de gracia y perdón para su vida. Has rechazado la bendición más grande que jamás podrás recibir. Yo clamo que tu Espíritu Santo traiga convicción en esta hora a los corazones y motive, oh Dios, a aquellos a quienes tú desees salvar, a que puedan rendirse completamente a ti. Padre, mira también el corazón de todos los que entre nosotros están, que son tus hijos, tienen una relación contigo y desean vivir en tu bendición. Desean ser canales de bendición para sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus nietos. Desean ser canales de bendición como lo fue Abraham. Señor, hoy tú nos recuerdas que nunca es tarde para obedecerte. Nunca es tarde para vivir la vida de fe. Pues la vida de fe es la que nos lleva en el camino a convertirnos en canales de bendición. Ayúdanos a ser gente obediente. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos cuando los valores de este mundo sustituyen los principios bíblicos a la hora de nosotros tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos a temerte y ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a ser una iglesia que se distinga no por familias perfectas, no por matrimonios que nunca tienen problemas ni diferencias, sino por relaciones padres e hijos, esposo y esposa, por relaciones nietos y abuelos que estén dictadas y afirmadas en la verdad de tu palabra, porque cada uno de ellos vive en una estrecha comunión contigo y pueden entregar el amor que de ti reciben, pueden entregar el perdón que de ti reciben. Ayúdanos, Señor, no lo podemos hacer sin ti. Danos tu gracia y tus fuerzas en el nombre de Jesús. Te invito a que te pongas de pie.
¿dónde estás? Y si tú quieres hoy hacer este compromiso con Dios, de decirle, Padre, yo quiero vivir en esta dirección que hoy el pastor ha compartido. Canta este himno como una oración. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo quiero vivir para ti. Y si todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de salvación para ti. Él murió por tus pecados, resucitó el tercer día para darte vida eterna, para que no te perdieras y tuvieras una relación con Él. Aprovecha la oportunidad y dile, Señor, te entrego mi vida. Y al final acércate a nosotros si has tomado esa decisión. Acércate a nosotros para orar por ti y ayudarte para que puedas crecer en el Señor. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en ti. Nos das tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas. Todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en ti. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, haz tu obra en nosotros, Padre.